Buenos días, buen día para todos. Estamos comenzando este segundo webinar sobre los criterios DOAJ y la forma de indexar revistas en este importante directorio. El día de hoy estamos transmitiendo desde Redalic. Saludos a todos los editores conectados. En este momento tenemos casi 90 editores conectados. Estamos aquí desde Redalic, Salvador Chávez, director de documentación de Redalic, y Ariana Becerril, directora de tecnología e innovación. Y se encuentra con nosotros también, como la vez anterior, Alejandra Manco, quien es parte del equipo de DOAJ y que amablemente nos acompaña el día de hoy, dado que pues es importante también para nosotros tener este acompañamiento por parte de DOAJ y sobre todo por alguien que hable español. Entonces, siéntanse con la libertad de preguntar sus dudas al final de la sesión. Alejandra nos ayudará un poco a clarificar dudas sobre algunos criterios que bueno, son a lo mejor un poquito más difíciles de entender. Pero no sin antes queremos también comentar algún par de cosas antes de comenzar ya con la parte de los criterios, y tiene que ver con los servicios que Redalic ofrece a los editores en esta colaboración que tenemos con el Directorio de Revistas de Acceso Abierto DOAJ. Por un lado, somos intermediarios en la evaluación, es decir, un poco ayudamos a los editores a postular a DOAJ, y en este sentido les hacemos llegar un conjunto, bueno, un archivo, que en este caso es un archivo Excel, con toda la información para llenar los criterios y poder aplicar a esta plataforma. Recuerden que DOAJ ha cambiado sus criterios ya desde el año pasado y se encontró en una fase de reevaluación de las revistas que se encontraban en DOAJ, y como resultado, pues las que hemos postulado, creo que tenemos un 100% de aprobación de las que se han postulado. Sin embargo, hay todavía revistas que no nos han hecho llegar la información para poderlas postular a DOAJ. Estoy hablando de las revistas que nosotros ya administrábamos en la plataforma de DOAJ, que en su momento eran 194 revistas, y muchas de ellas que no nos hicieron llegar su información, pues quedaron fuera de DOAJ, no por rechazo de DOAJ, sino porque no enviaron la información y no pudimos hacerla llegar a DOAJ. En este sentido, pues es importante que sí seguir estos medios de comunicación para poder estar al tanto de cuáles son los campos. Algunas de ustedes también nos han enviado información y está incompleta y por lo tanto no pueden ser postuladas. En un momento más, Salvador nos platicará sobre el estado de las revistas que se han enviado, cuáles son están incompletas, cuáles se nos han quedado rezagadas. Y bueno, entonces este es uno de los principales servicios que tenemos para los editores para poder facilitarles esta aplicación a la evaluación de DOAJ. Por otro lado, tenemos el servicio desde hace ya varios años de exportación automática de metadatos desde Redalic para DOAJ. Este es un servicio pues de valor agregado que estamos ofreciendo desde Redalic a las revistas que de alguna forma pues deciden no hacer esta labor por su cuenta, porque evidentemente es decisión de ustedes editores si ustedes lo quieren hacer directamente en la plataforma de DOAJ o si quieren que Redalic haga esta exportación automática de los metadatos. Este servicio es importante porque si ustedes ven en la numeralia de Redalic, de DOAJ, en la página inicial, ustedes van a ver un conjunto de revistas que están indexadas en el directorio. Sin embargo, solamente una parte de ellas están, como le llama DOAJ, buscables a nivel artículo, es decir, que tienen las tablas de contenido dentro de DOAJ. Y recuerden que DOAJ, además de ser un directorio, también es un agregador de metadatos y como tal también provee motores de búsqueda para poder acceder a los textos completos. No tiene como tal los textos completos, pero sí tiene links hacia los textos completos en otras plataformas. Es importante contar con este servicio, dado que eso también ayuda en mejorar la accesibilidad y la visibilidad de las publicaciones en otras partes del mundo. Entonces, sí es muy recomendable hacer este proceso. Si ustedes lo quieren hacer por su cuenta, tienen que hacer un proceso de captura, de registro en los sistemas de DOAJ. DOAJ les asigna una cuenta de usuario y entonces ustedes tienen que entrar cada que publiquen un número e ingresarlo de manera manual en el sistema
o en la intranet de DOAJ. Nosotros, justo para facilitarles este proceso, para las revistas que están indizadas en Redalic, nosotros podemos exportar automáticamente, y lo hacemos de manera mensual, todos los metadatos de las revistas que están un poco a nuestro cargo en DOAJ. Nosotros tenemos ya más de 100 revistas que estamos administrando en DOAJ, y de esa forma podemos nosotros pues facilitarles a ustedes ese proceso manual. Para nosotros lo tenemos automatizado, entonces es relativamente sencillo hacer esta exportación de manera mensual y automática. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a DOAJ? Este es el ejemplo de una revista, en cómo se ve en DOAJ cuando tiene sus tablas de contenido cargadas. Aquí vemos diferentes volúmenes, y entonces se puede navegar por esas tablas de contenido, y aquí vemos los links hacia los textos completos, en este caso en Redalic. Si ustedes desean que Redalic lo haga, no hay más que hacer que comentarnos a nosotros o comentarlo directamente a DOAJ con un correo a DOAJ, y DOAJ nos asignará la administración de su revista dentro de la plataforma. Es así de sencillo, con enviarnos un correo es suficiente. Es importante decirles que nosotros incluimos los links a los textos completos en Redalic, dado que son los únicos links que tenemos en nuestra base de datos. No podemos incluir links hacia sus sitios web, dado que no contamos con la información de esas URLs. Si ustedes quisieran que fuera directamente a sus sitios web, pues entonces sí tendrían que hacerlo ustedes directamente. Tanto en el caso de, como les comentaba, Redalic pretende seguir manteniendo las revistas que ya tenemos en DOAJ, o que ya hemos postulado en DOAJ. Sin embargo, una de las metas que nos hemos propuesto emprender es justo ofrecer este servicio al resto de revistas de Redalic. Es decir, a cualquier revista que esté indizada en Redalic, vamos a estar en capacidad de postularla a DOAJ. Evidentemente tiene que pasar los criterios de DOAJ, y DOAJ se encarga de todo el proceso de evaluación de la revista. Y una vez que DOAJ si la acepta, pues nosotros también podemos facilitar el segundo servicio, que es el de administración de metadatos para las revistas que pasen este proceso de evaluación. Entonces, la estrategia será que les haremos llegar un archivo Excel, digamos, en el transcurso de las siguientes 2 semanas, a todas las revistas que no les haya llegado, un archivo Excel con los datos que necesitamos para postular su revista DOAJ. Redalic se va a encargar de tomar ese archivo y realizar la aplicación para DOAJ. Y ya después esperaremos a que DOAJ nos haga llegar el resultado de la evaluación. Se los haremos sin duda saber a ustedes, y ya será decisión de ustedes también si pretenden seguir con el servicio de exportación automática de metadatos, que por supuesto es absolutamente recomendable, ¿no?, que seguir con esa parte. Entonces, esa será la estrategia. Estarán recibiendo ustedes este archivo Excel, les pedimos que nos lo regresen con la información, y en estos momentos, bueno, Salvador nos va un poco a hacer un resumen de las revistas que fueron enviadas y cuáles se quedaron incompletas desde el último webinar que dimos hace un par de meses al día de hoy, para posteriormente pasar con Alejandra para que nos haga la explicación de los criterios. Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos como siempre, gracias por acompañarnos en los webinars de Redalic, en este caso aplicado hacia la aplicación de revistas a DOAJ, al seguimiento, al apoyo que podemos dar hacia ellas. Les recuerdo que el correo donde pueden estar en contacto con nosotros, solicitar este servicio de Redalic, solicitar su formato Excel para la aplicación a DOAJ, es editores@redalic.org. También a través de este correo, como saben muchos de ustedes, hemos estado en contacto directo, hemos dado un seguimiento particular a muchas revistas, nos han solicitado videoconferencias específicas para resolver dudas muy específicas, y hemos estado ahí con gusto con los editores y las revistas que nos lo han solicitado. Vamos a ver un panorama general de cómo se han estado desplazando, completando y enviando los datos de las revistas que teníamos pendientes. De la semana del 13 al 17 de junio recibimos 9,
de las cuales ya se completaron y se enviaron 5 a DOAG. Ahí quedaban todavía 4 incompletas. Los nombres de las revistas que fueron enviadas ya con su documentación completa se están viendo en pantalla. Después de la semana del 20 al 24 de junio se recibieron 6 y se contaba todavía con algunas rezagadas y una incompleta. Se enviaron 5 entonces a DOAG, cuyos títulos también se muestran en la lámina. Posteriormente, del 27 al 1 de julio, se recibió una, todavía se tenía una incompleta y 2 rezagadas, y se lograron enviar 2 a DOAG. Del 8 al 11 de agosto se recibieron 3, seguían rezagadas 2, 2 incompletas, y se envió una a DOAG. Y las revistas nuevas que han pedido ser administradas a través de Redalig son estas, son algunas, pero como ustedes saben, la invitación sigue abierta para todas aquellas revistas que quieran contar con este servicio por parte de Redalig. Es importante mencionar que todavía tenemos incompletos los registros de las revistas EGNOSIS de la Universidad de Guadalajara, México, Multequina, de Argentina. Entonces, por favor, pónganse en contacto con nosotros para ayudarles a completar sus formatos y enviarlos a DOAG. Tenemos también las revistas rezagadas, la revista de psicodidáctica de España y de la Universidad Límite de la Universidad de Tarapacá de Chile. También, por favor, pónganse en contacto con nosotros para completar sus registros y completar su aplicación a DOAG. Entonces, reiterando nuestra disposición de estar en contacto continuo con ustedes, vamos a ceder la palabra a Alejandra Manco para que nos dé con detalle algunos aspectos importantes de la aplicación de los criterios DOAG. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos a esta sesión de nuevo. Bueno, al igual que la otra vez, vamos a revisar el formulario de aplicación para nuevas revistas. Entonces, este formulario se encuentra compuesto de 5 secciones, que es la primera sección, que es información básica de la revista, calidad y transparencia editorial, apertura de la revista, licencias de contenido y derechos patrimoniales y derechos de autor. Entonces vamos a ir por cada una de estas secciones para revisarlas en detalle, ¿no? La primera parte, bueno, como su nombre lo indica, es sobre todo el título de la revista, el link, el ISSN, sea versión impresa o versión en línea, el editor, la institución, por ejemplo, en el caso que el editor sea la universidad, y la institución se referiría a un instituto de investigación dentro de la universidad, ¿no? La plataforma o agregador, el más común pues es el OJS, o si requieren que el Redalig sea el que maneje la revista, pues pueden colocar aquí Redalig, ¿no? Como es en este caso. Los datos de contacto, el nombre del contacto, el correo electrónico, en qué país está basada la revista. Y las preguntas 13, 14, 17 y 18 se refieren a que si la revista cobra por procesamiento o publicación de artículos o por el envío de artículos, ¿no? Esto a veces puede generar algunos problemas, porque, sin embargo, es necesario que esta información se encuentre explícita, ¿no? Inclusive en el caso que la revista no cobre por estos costos, ¿no? Que es la gran mayoría de revistas de la región de América Latina, pues no
no se suele cobrar esto, ¿no? Luego la siguiente pregunta es la pregunta 21. ¿Cuántos artículos de investigación y revisiones bibliográficas publicó la revista en el último año? Como regla general, se deben publicar 5 artículos para permanecer en el directorio. Esto, solo en casos muy especiales, esto no es válido. Por ejemplo, cuando la temática de una revista es muy específica, ¿no? La siguiente pregunta es si la revista tiene una política de exención de pago. Obviamente, si las preguntas 13 y 17 no se contestan como no, es decir, son negativas, entonces esta pregunta de exención de pago también debe contestarse con no, ¿no? La siguiente pregunta es sobre el depósito digital de los trabajos. Esto se refiere a la preservación digital, lo cual es un esfuerzo formal para garantizar que la información digital de valor continuo siga siendo accesible y utilizable. Aquí pueden encontrar un pequeño listado de las principales agencias que ofrecen estos servicios de preservación digital, logs, pero aquí en esta página web que se llama The Keepers Registry pueden encontrar una lista más completa. Todas estas opciones son válidas y también pueden encontrar acá la opción de la red cariniana, que es del gobierno brasileño. Y en el caso que la revista utilice otro tipo de depósito, pues seleccionar Other y colocar el nombre acá, ¿no? La siguiente pregunta es si la revista permite que algún software rastree automáticamente los contenidos de la revista, es decir, minería de datos. La siguiente es sobre los identificadores que utiliza la revista para los artículos. Acá pues los más comunes son los DOI, pero existen también otros, los handles, los ARC, y en el caso que la revista utilice otro tipo de indicador, pues simplemente colocar other y colocar el nombre acá, ¿no? Aquí hay que resaltar que, por ejemplo, estos indicadores deben ser a nivel de artículo, no a nivel del número de revista o a nivel de la revista entera, ¿no? Y también tienen que estar en todos los números de la revista, no solamente en los últimos años. Luego, la siguiente pregunta es sobre si la revista provee o piensa proveer los metadatos de los artículos ODOAG. En caso de responder sí, la metadata debería subirse al directorio en un periodo de 3 meses, ¿no? Como dice acá. Y la pregunta 30 es, también a veces se entiende mal. Se refiere a que si la revista provee estadísticas de descarga a nivel de artículo. Esto no se refiere a las estadísticas de acceso a la revista o a las estadísticas de acceso al número de la revista, o inclusive hay veces que algunos editores colocan estadísticas de aceptación y rechazo para el número de la revista. En realidad esta pregunta 30 se refiere a, por ejemplo, a esto, métricas de artículo, donde pueden ver las vistas del PDF para este artículo, ¿no? Por ejemplo, este. Luego, la pregunta 32 se refiere al primer año calendario que el contenido se ofrece en acceso abierto. La pregunta 33, a los distintos formatos que puede tener el contenido. Los más comunes son pues PDF, HTML, pero en el caso que se utilicen otros, pueden marcar otros y colocar todos los formatos correspondientes, ¿no?
Acá la siguiente es sobre las palabras claves. Como dice acá, las palabras claves preferentemente en inglés. Y la siguiente, los idiomas, la pregunta 35, los idiomas en los que el texto completo de la revista se encuentra, ¿no? Acá pues puede ser español, portugués, inglés, en el caso que alguna revista tenga textos completos en inglés. Y luego podemos pasar a la siguiente sección, que es sobre calidad y transparencia del proceso editorial. La pregunta 36 es sobre el URL donde podemos encontrar la página del Consejo Editorial. Como dice la nota aquí, la revista debe tener un editor y un comité editor o un comité de arbitraje, y solo en el caso de las artes y humanidades se acepta una revista con 2 editores y sin comité editor. En este caso, los miembros del comité editor deben ser plenamente identificables, es decir, nombre, apellido, también filiación institucional y en lo posible también un correo de contacto de los miembros del comité editor. La siguiente es sobre el proceso de revisión por pares. Como pueden ver, se despliega acá un menú. Sobre la primera opción es una revisión editorial simple, una revisión por pares, una revisión por pares ciega, una revisión por pares doble ciega, una revisión por pares abierta o ninguna. Cualquiera de estas opciones califica para inclusión en el directorio, excepto esta. Esta de ninguna no califica para inclusión en el directorio, pero en realidad pues la gran mayoría de revistas cuenta con algún tipo de proceso de revisión por pares, ¿no? Y la siguiente es simplemente colocar el link donde esta información puede estar visible en el sitio web de la revista. La siguiente es el URL donde se puede encontrar los objetivos y la temática de la revista. La siguiente es el URL de las instrucciones para los autores. Aquí en esta URL pues tratar de ser lo más claro posible en lo referente a tener una guía de estilo detallado, una descripción de los procesos de control de calidad, información sobre derechos de autor, política sobre plagio, descripción de cómo un autor puede presentar un artículo en la revista y también un correo electrónico de contacto. La siguiente pregunta justamente se refiere a la política de detección de plagio. Se puede responder con sí o no. En el caso que se responda que sí, pues se abre otra pregunta donde hay que colocar un link donde se puede leer el texto completo de esta política de detección de plagio. La política de detección de plagio debe tener la información de los servicios con los que la revista puede detectar el plagio. Por ejemplo, el software que se utiliza para escanear los textos, ¿no? La siguiente pregunta es sobre la media de semanas que transcurre entre el envío y la publicación de un artículo. Es un promedio. Aquí solamente se coloca un número, ¿no? La tercera sección, esta de acá, es, bueno, solamente tiene una pregunta, sin embargo es la más importante, digamos, dentro de todo este formulario, ¿no? Es sobre la política de acceso abierto de la revista, ¿no? En esta pregunta se debe detallar la declaración de acceso abierto de la revista. Bueno, en el caso de los editores que trabajan con OJS, el programa ya viene con un pequeño texto incrustado, digamos, en el programa, pero en el caso de los editores que no trabajen con OJS, es necesario que esta declaración de acceso abierto aparezca en algún lado de la página web.
de repente en la parte de misión, visión, objetivos. Luego, la cuarta sección es sobre licencias de contenido. La pregunta 45 es si la revista incrusta o despliega información legible por máquinas sobre una licencia Creative Commons en los metadatos de los artículos. Esto en realidad se refiere a si la licencia se encuentra incrustada en el código fuente de la página web de cada artículo para que los buscadores u otros agregadores lean la licencia automáticamente. Un ejemplo de esto es aquí. Esta revista, por ejemplo, Locura, Monstruosidad y Escritura. Y acá pueden ver el resumen, las palabras claves, y acá en la parte inferior está la licencia, ¿no? En el caso que la revista no utilice una licencia Creative Commons, simplemente marcar no y pasar a la siguiente pregunta. La pregunta 47 se refiere a que si la revista permite la reutilización y remezcla de su contenido de acuerdo con una licencia Creative Commons u otro tipo de licencia con condiciones similares. Como pueden ver, aquí hay una lista con diversos tipos de licencia Creative Commons. Hay algunos casos donde las revistas utilizan más de una. En ese caso, todo esto debería estar completamente claro en el sitio web. Por ejemplo, si hasta el año 2012 se utilizó la licencia CC BY, pero a partir del 2012 en adelante se utiliza CC BY en SNT. Esto debe estar claro. Igual si la revista utiliza una licencia CC BY NCND para los textos y una CC BY para los gráficos o imágenes, esto también debería estar claro en el sitio web. No es necesario que los editores trabajen con licencia Creative Commons. En este caso se permite que los editores trabajen con una licencia propia. Si ese es el caso, simplemente colocar otro y colocar licencia propia, ¿no? Licencia propia del editor. Seleccionar lo que sea adecuado. Por ejemplo, si no desean un uso comercial, no derivativos, o que se tenga que compartir igual, y los términos y condiciones de esta licencia propia deben estar accesibles en la página web de la revista, y aquí en la pregunta 49 se pide el link donde se pueda leer ese texto, ¿no? Todas las opciones son válidas excepto la opción no. El no tener una licencia no califica para inclusión en el directorio. La siguiente pregunta es sobre si la revista permite a los lectores leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos de los artículos y permite a los lectores usarlos para cualquier propósito legal. Esta definición, que se encuentra en cursivas, es cómo el directorio entiende qué es el acceso abierto, ¿no? En este caso nos adherimos a lo que es el acceso abierto según el manifiesto de Budapest. Finalmente, para la pregunta 51 nos preguntamos en qué directorio de políticas de autoarchivos se haya registrada la política de depósito de la revista. En esta pregunta, al igual que en la 25, existen varias opciones. La más común pues es Sherpa Romeo, que es un directorio de la Universidad de Nottingham. Diadorim para el caso de las revistas brasileñas,
pero cualquier otra es también admisible, ¿no? Simplemente colocar otra y colocar el nombre por acá. Y la última sección es sobre derechos patrimoniales, copyright y permisos. Acá la pregunta más importante es la pregunta 52. Si permite la revista al autor mantener los derechos patrimoniales sin restricciones. Pues en algunos casos la revista o el organismo o la empresa editora de la revista requiere que el autor firme un acuerdo de cesión de derechos de autor. Y en este caso esos derechos pasan a ser de la revista. Si ese es el caso, pues seleccionar no, pero en el caso que sí los autores mantengan estos derechos patrimoniales sobre los artículos, marcar sí y colocar el link donde se puede leer esa información. Y la pregunta 54 es, ¿permite la revista al autor mantener los derechos de publicación sin restricciones? Por ejemplo, para que el autor tenga la potestad de autoarchivar el artículo en el repositorio de su institución sin tener que pedir permiso a la revista. Si ese es el caso, colocar también sí y colocar el link donde se puede leer esta información. De lo contrario, simplemente colocar no y no les va a pedir ningún link donde esta información se encuentre visible, ¿no? Hay que resaltar que esta parte de copyright y permissions es complementaria, digamos, a la pregunta 47 sobre licencia, pero no se refiere a puntos similares. Y por último, vamos a ver sobre el sello DOAG. Estar iniciado en el DOAG es distinto a tener el DOAG Seal o el sello DOAG. En realidad, solo un número pequeño de revistas obtiene el sello DOAG, que es, digamos, un sello de calidad, ¿no? Como se puede ver aquí, solamente un número pequeño de revistas tiene este sello. Al día de hoy, solo 441 revistas tienen el sello DOAG y aquí aparece un círculo naranja. Y al contrario, hay 9.177 revistas en total ingresadas en el directorio. El directorio promueve las mejores prácticas de publicación en acceso abierto y los calificadores para obtener el sello DOAG se relacionan con la transparencia, la indización y la visibilidad de la revista. En total, son 7 puntos calificadores que los pueden leer aquí. El primero, tener un acuerdo para el archivo y preservación de los contenidos con una entidad externa, que es la pregunta 25. Es decir, para calificar para este sello DOAG se puede seleccionar cualquiera de estas opciones, excepto No Policy in Place. Para el segundo punto es sobre proporcionar identificadores permanentes para los artículos publicados, que es la pregunta 26. Pregunta 28. Al igual que la otra, cualquiera de las opciones es admisible excepto la respuesta de ninguna, ¿no? No. El tercer calificador es proporcionar metadatos a nivel de artículo a DOAG, la pregunta 29. Si se marca que sí, la revista debe proporcionar estos metadatos en un plazo de 3 meses, después de la aceptación en el directorio, ¿no? El calificador 4 es sobre la incrustación de la licencia Creative Commons en los metadatos del artículo. Esto debe estar seleccionado como que sí. Luego, el quinto calificador se refiere a la licencia. En esta sección se puede seleccionar la licencia CC BY, CC BY SA, CC BY NC.
solamente estas tres. Los otros casos, estas dos de acá, NCND o NCSA, no, y ninguna otra licencia, no, la revista no califica para el sello DOA. El sexto calificador es sobre tener registrada la política de depósito en un directorio sobre políticas de tu archivo. Es decir, está registrado en algún sitio tipo Sherpa Romeo, Dulcinea, Eloís, Diadorín o algún otro, ¿no? La opción que no existe una política, es decir, no, la primera no califica para el sello DOA. Y la 7 es permitir al autor mantener los derechos patrimoniales sin restricciones. La pregunta es sobre el copyright, ¿no? En este caso, el autor debe mantener los derechos de copyright en los artículos. Y al final, cuando se termine de llenar el formulario, simplemente colocar el nombre acá y un correo. Es muy importante colocar un correo que sea revisado más o menos frecuentemente, pues cuando el editor envía una aplicación, en caso que haya dudas o información faltante, un editor del DOA se pone en contacto con el editor de la revista utilizando los correos electrónicos que aparecen aquí en la pregunta 57 o 58, o también los correos que aparecen aquí arriba en las preguntas 9, 10, 11, ¿no? El problema con esto es que se espera una respuesta unas más o menos 4 semanas, pero en el caso que no haya ninguna respuesta por parte del editor de la revista y todavía haya información faltante en este formulario, se considera como una aplicación rechazada. Por eso es muy, muy, muy importante colocar un correo que sí se revise frecuentemente para mantener una comunicación fluida, ¿no? Y bueno, eso es todo. Acá también se puede revisar las traducciones de este formulario en otros idiomas. Se encuentra una versión en portugués y una versión en español. Y estas versiones no es necesario tener que compartir los permisos para editarlo en línea. En realidad no se debe de editar en línea. Simplemente se puede bajar como Excel para guardarlo en los archivos propios, ¿no? Y trabajar este formulario con más facilidad. Y en la parte información para editores, que en la página web se puede encontrar, por ejemplo, los criterios básicos de inclusión, que es el punto 2, Publishing Best Practice y Basic Standards for Inclusion. Todos los que son criterios básicos de inclusión se encuentran con letra roja y en cursivas, ¿no? Por ejemplo, que todos los contenidos se encuentren en acceso abierto, un URL, un ISSN, que es básico para inclusión en el directorio. En fin, acá pueden revisarlo detalladamente, ¿no? Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ya te vemos nuevamente en pantalla. Hay algunas preguntas que nos gustaría responder en vivo. Algunas por parte de Redalic, otras se las pasaremos a Alejandra. Alejandra, sigues con tu micrófono activo para que también pudieras ayudarnos a responder algunas. Hay algunas que también estamos contestando por el chat. Si tienen preguntas, por favor háganlas llegar por el chat de la plataforma de transmisión. Nos pregunta Luis Carlos Salgado, ¿las revistas que actualmente se encuentran en DOAJ pueden entrar directamente a Redalic? Hola, ¿qué tal, Luis Carlos? No, desafortunadamente de manera directa no.
tendrás que hacer una aplicación a Redalic de manera normal y ser evaluado con los criterios. A este respecto también nos puedes pedir la documentación al correo que ya hemos dado, editores@redalic.org, y con gusto te hacemos llegar la documentación necesaria. Lo que sí es que al estar en DOAJ es un punto favorable, puesto que nos habla de una revista que ya cuenta con ciertas buenas prácticas para ser tomada en cuenta. Nos pregunta León Urrego, nos dice, bueno, es una pregunta para Alejandra, dice que completó la reaplicación y que le pidió a Alejandra diligenciar el ítem 52 y 54. Cambiamos la licencia de la revista por Creative Commons CC BY y aún así al parecer no basta con esto para completar los puntos solicitados. Consideramos que la licencia cubre plenamente el requisito de las preguntas 52 y 54. En realidad no, la información sobre 52 y 54, sí se entiende muy bien esa duda porque yo también la tuve, sí es un poco confuso en realidad. La pregunta 47 se refiere a la licencia de los contenidos por los cuales los lectores de la revista pueden revisar el contenido, ¿no? Pero las preguntas 52 y 54 se refieren más bien a cómo la revista y los contenidos se relacionan con los autores, ¿no? En ese sentido, sí es necesario agregar una línea o un par de líneas sobre estos puntos, ¿no? De acuerdo, nos pregunta Javier Camargo, también para Alejandra, ¿para el número de artículos se toma año calendario o año editorial? No sé. Sí. Año calendario, entonces. Uh-huh. Ok. Nos dice Rosa María González Mejía, el trimestre económico solicita el pago de $40 como cuota de recuperación. ¿Esto se considera como pago? ¿A qué se refiere con cuota de recuperación? Sí, creo que, Rosa María, si pudieras especificarnos si $40 es la cuota que cobran al autor, al lector, o de qué cuota estamos hablando para poder contestar la pregunta. Nos pregunta Maguina Campos, ¿cuenta como repositorio la Biblioteca Nacional de México o tiene que ser forzosamente en las mencionadas en la pregunta 25? Creo que tiene que ver con preservación. Sí, exacto. La verdad que no tengo a la mano si la Biblioteca Nacional de México tiene un programa de preservación digital, pero en este caso sí hay algunas bibliotecas nacionales que tienen este programa, pero no sé si exactamente la Biblioteca Nacional de México tiene. Pero podría ponerlo en el campo de otro, ¿cierto? Sí, si lo tiene, sí. Iría en una biblioteca nacional y voy a colocar ahí la Biblioteca Nacional de México. De acuerdo. Nos dice Natalia Cadavid, la representante de DOAJ podría especificar a qué hace referencia con minería de datos, cuáles serían las métricas del artículo que revisa DOAJ. Esa es la pregunta. 27. En realidad eso es simplemente especificar que sí o no. No revisamos esta pregunta. ¿De acuerdo? Uh-huh. Nos dice Adriana Vázquez, nuestra revista data desde 1957. Entiendo que para poder aplicar para DOAJ es obligatorio que absolutamente todos los artículos tengan DOI. Sí, exacto. Si todos los artículos se encuentran en acceso abierto y ustedes desean colocar en la pregunta 28 DOI, en ese caso sí todos los artículos deberían tener DOI, ¿no? Pero en el caso pueden también seleccionar ninguno y es también válido, ¿no? Solo es para el sello DOAJ, ¿cierto? Sí, no depende de la indexación. Podrías estar en DOAJ si no tienes DOIs en todos tus artículos, Adriana. Tenemos otra pregunta, también de Maguina Campos. En cuanto a la pregunta 45, ¿se debe el CC BY en cada artículo o con que esté en el pie de página del OJS es correcto? La pregunta 45 se refiere a si
si la licencia se encuentra incrustada digamos, en el texto, ¿cómo se dice? En el código fuente del artículo. Ujú. O sea, en la página del artículo. Entonces sería válido si viene en el pie de página, siempre y cuando sea el pie de página del artículo, ¿no? Exacto. Y se pueda leer en el código fuente, ¿no? Exacto, eso es importante. Las licencias de Creative Commons tienen un código fuente, no nada más es una leyenda y un logo, sino que en realidad detrás de la generación de una licencia hay un código fuente. Cuando ustedes la crean, y ese código fuente en automático les pone una leyenda y un logo, entonces es importante que esté a nivel código fuente, ¿cierto, Alejandra? Exacto. Correcto. Nos dice Fernando Rodríguez Quevedo, agradezco la atención, la oportunidad de estar en el webinar. ¿Las revistas de divulgación científica pueden estar presentes en DOAG? Eh, bueno, sí. Acá hay una pregunta, exactamente la pregunta 21, que se pregunta sobre cuántos artículos de investigación y de revisión bibliográfica tiene la revista en el año calendario anterior. En realidad no sé si esta revista tenga artículos de investigación o de revisión bibliográfica. En el caso que tenga y llegue a 5, sí puede estar, ¿no? Sí, si no publicar artículos de investigación no podría, ¿cierto? Ujú. Al menos tiene que tener 5. Correcto. De acuerdo. Bien, nos dice Marisela Coromoto, ¿es necesario que la revista gestione totalmente en OJS? Nosotros solo contamos con un sitio OJS que sirve para exhibir, pero no gestiona la revista en su totalidad. No es necesario tener toda la revista en OJS. En el directorio hay muchas revistas que no utilizan OJS, simplemente utilizan un HTML simple o algún otro tipo de software para gestión de revistas. Marisela nos hace una segunda pregunta y dice, ¿es necesario que la revista esté indizada en Redalyc o que esté siendo evaluada? No, no es necesario, se la podemos contestar desde ahora. Puede aplicar de manera independiente a DOAG y a Redalyc. Sin embargo, si quieres que Redalyc haga el servicio de postulación por Sí. ti y que también exporte tus metadatos a DOAG, evidentemente sí tendrías que ser Redalyc, pero si no eres Redalyc, puedes postular independientemente a DOAG. Nos dice Maricruz García González, de la revista Saber Venezuela, aplicamos el mismo día del último webinar con DOAG y nuestra respuesta fue por no cumplir con los principios de práctica a los que se adhiere DOAG. En particular, su revista no contiene información clara y precisa sobre licencia de contenidos, derechos de copyright y publicación. Digamos, eso es lo que ella recibió como respuesta. ¿Cómo superar esos obstáculos? Aunque acaban de indicar que el no tener licencia Creative Commons descalifica automáticamente. Parece que a ella se le respondió que no cumplía con licencia de contenidos, derechos de copyright y publicación. Pues habría que llenar esos criterios, habría que tener licencias para poder cubrir esos criterios, Maricruz. Pues no hay otra alternativa. Sí, y clarificar, tener una redacción muy clara en cuanto a quién tiene los derechos de los artículos, si son los propios autores o si la revista los recoge. Es decir, hay que trabajar algunos párrafos para clarificar la postura en cuanto a derechos y apegarse a alguna licencia Creative Commons dentro de los párrafos donde la revista declara esta postura. Pregunta Aymara Hernández, la revista Compendium está registrada en DOAG desde el 2006, sin embargo en la reaplicación se indicó que no para la pregunta correspondiente a Content Licensing. Alejandra recién comentó que esto no es conveniente, recomienda realizar una nueva aplicación, el no cumplir con los qualifiers implicaría que la revista salga del index. Sí, en este caso hay que estar atentos en la comunicación del editor de DOA. Si no tiene la licencia de contenidos,
pues sería bastante recomendable que de una vez la vaya colocando para que en el momento que la comunicación con el editor de DOA, que esto sea más claro, ¿no? Y se pueda cambiar esa respuesta de no a algún tipo de licencia Creative Commons o algún tipo de licencia propia. De hecho, hay varios que preguntan esto, Alejandra, si quieren ellos digamos, ya adoptaron y cambiaron alguna política de la revista y quieren comunicarse a la DOAG, ¿tienen que volver a reaplicar o se manda un correo a ti o a DOAG con el cambio nada más? En ese caso, sí, creo que sería mucho más fácil enviar un correo a nosotros si ya ha aplicado y ha hecho algún cambio después de rellenar este formulario, ¿no? De acuerdo. Nos pregunta Magdalena Campos, en la pregunta 28, ¿hay alguna opción que sea gratuita o de bajo costo? La pregunta 28, sobre identificadores, handles. La opción de handles es gratuita. Identificadores. Handles o PURL también. Correcto, handles, ok. Nos pregunta Javier Camargo, en el caso de que se postule por parte de Redalic, llenamos el formato en Excel con la información y ustedes nos hacen favor de hacerla llegar, ¿verdad? Así es, Javier, para todos los que también por ahí hay algunas preguntas relacionadas con que no les ha llegado el Excel. Esta primera etapa solo enviamos el Excel a las revistas que ya administrábamos en DOAG, que eran 194. Pero a partir del día de hoy, ustedes, todos los que no han recibido el Excel, lo van a recibir a su correo y ustedes tienen que llenarlo y nosotros nos hacemos cargo de enviarlo a DOAG. Eso aprovechando para contestar otras preguntas. Nos pregunta Ingrid Nas, Revista Venezolana de Oncología, que nunca recibió el Excel. Seguramente tu revista está en ese caso. Ingrid, lo recibirás en estos próximos días. Nos pregunta Ibis Ricardes Vargas si DOAG es gratuito. Evidentemente sí, es un directorio de acceso abierto. Nos pregunta Freddy López, hola, mi revista está en Redalic, pero hace unas 4 semanas postulé a DOAG de manera directa sin pasar por Redalic. ¿Tiene ello algún inconveniente? No, simplemente que consideres las ventajas de que Redalic administre la alimentación de metadatos y en ese sentido, como hemos repetido, estamos abiertos a esta opción, haznoslo saber o si quieres tú seguir administrando la revista directamente en DOAG, no hay ningún problema. Así es, nos pregunta Pedro Ramón Santiago, saludos desde Tabasco, la inscripción a Redalic y supongo que también aprovechando a DOAG es permanente. Bueno, respondemos de la parte de Redalic. Una vez que una revista es aceptada en Redalic, en 3 años se reevalúa para corroborar que sigue teniendo buenas prácticas y puede seguir siendo parte de esta indización. En el caso de DOAG, Alejandra, la indización nos preguntan si es permanente. Bueno, ahora, actualmente las revistas están pasando por un proceso de reaplicación y pensamos hacer ese proceso de reaplicación dentro de otros años. Entonces, todavía no tenemos establecido cada cuánto tiempo se tendría que hacer esa reaplicación, pero... Correcto. Nos pregunta Osgla Sánchez, buenas tardes, ¿qué diferencia hay si yo como editor uso el servicio que Redalic ofrece o realizo yo personalmente el proceso con DOAG? Bueno, como comentamos, si aprovechas el servicio que Redalic te ofrece, pues no tendrás que preocuparte por subir tu información a DOAG de manera manual cada que publiques un número. ¿Qué diferencia hay si lo haces tú personalmente? Que tú puedes incluir los links hacia tu propio sitio web. Redalic únicamente puede hacer links hacia los textos que están en Redalic porque no tenemos los links de tu propio sitio web. Nos pregunta Dafne Díaz de la Vega, si no estamos dentro de ningún Deposit Policy Directory, pero sí en Thomson Reuters, podemos ser parte de DOAG, estamos en proceso, somos de la revista Intervención de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología, no nos dice de qué país,
pero bueno, nos hace la pregunta respecto a la política de depósito. Ese se refiere a la pregunta 51, ¿verdad? Ujú. Pueden solucionar que ninguna, no hay problema. Solamente tener en cuenta que la opción ninguna no califica para el sello DOA, pero como vuelvo a repetir, tener el sello DOA es en realidad otra cosa que estar indizado en DOA. Correcto. Nos pregunta Claudia Mendoza de Argentina, ¿el servicio de administración de metadatos por parte de Redalic es gratuito? Sí, es gratuito. Por supuesto que sí, todo lo que hacemos es Sí, gratuito. todo. Nos pregunta Fari Rosario, hola, mi pregunta es, ¿existe un plazo de tiempo determinado para solicitar el sello DOAG? En realidad el sello DOA no se solicita, esto se da en base a la información que el editor llena en el formulario, ¿no? De acuerdo, sí. Y lo mismo con la aplicación, tampoco hay un plazo determinado, ¿cierto? No. Nos pregunta Antonio Vives, mi revista estaba en DOAG y ahora no está, ¿volveríamos a estar de nuevo? Bueno, Es, supongo que tiene que reaplicar, ¿cierto? es decir, no pasó un proceso de reaplicación, imagino que es eso. Sí, tendría que aplicar como una nueva revista. Sí, necesitas hacer, Antonio, un nuevo proceso de postulación, ya sea a través de Redalic o directamente a DOAG. Nos pregunta Rosa María González Mejía, al autor por envío de artículos no garantiza su publicación. No sé exactamente a qué te refieres, si nos quieres clarificar un poquito la pregunta. Erika Parra, me gustaría saber cómo puede una revista presentarse para DOAG desde Redalic. Lo podemos hacer nosotros, es decir, si nos lo solicitas, te hacemos llegar el formulario, se llena, se afina y se envía a DOAG. Entonces, en el correo que hemos estado repitiendo, editores@redalic.org, puedes solicitar este servicio. Ok. Nos pregunta María Eugenia Valdés Hernández. Ok, es de Economía, Ciudad y Territorio. En marzo de 2015 entregamos a DOAG a través de Redalic el formato llenado. Hace unos meses vimos una lista con las revistas que quedaron fuera. Afortunadamente no vimos a nuestra revista. ¿Podemos dar por hecho que seguimos en el directorio? Búscala, chécala, haz una búsqueda directa. Y si no, ponte en contacto con nosotros, Vero. Ya, me comentan respecto a Rosa María González, que es justo de trimestre económico, le preguntábamos si los costos de los $40 es a quién se cobraban, entonces ella nos está clarificando que es al autor por envío de artículos y no garantiza su publicación. Es el costo, de hecho no es costo por publicar, es costo por procesamiento. ¿Aplicaría, Alejandra? Eso sería para la pregunta 17, costos claro, de procesamiento de artículos, ¿no? En ese caso, colocar sí, cuando se coloca sí, se abre otra ventana para colocar el monto y la moneda y el URL donde esta información se puede encontrar. Maricruz García, nos queda un minutito, todavía tenemos 4 preguntas, las responderemos rápidamente. Maricruz García, lo del archivo Excel será incluso las revistas que ya aplicaron y tenemos respuestas. Lo digo por la revista Saber que puede volver a aplicar en 6 meses según DOAG, pero esa reaplicación puede ser por Redalic o propia. No sé, Maricruz, si tu revista fue rechazada, entonces sí podrías reaplicar si es que ya cambiaste alguna de los criterios, porque si no, entonces vas a recibir un rechazo nuevamente. Entonces sí puedes reaplicar, entonces enviaremos asegúrate de todas maneras de mandarnos un correo para tenerlo presente. Exacto. Por favor, editores@redalic.org. Juan Carlos Carmona Sandoval, si una revista ya está incluida en DOAG sin el sello de calidad, pero hace cambios para cumplir con los criterios para tal efecto, ¿debe volver a postular para poder obtener el sello?
No. En ese caso pueden comunicarse con nosotros con los links donde esta información ha cambiado para hacer el cambio de estar indizado en DOAJ a tener el sello DOAJ. Entonces, por correo electrónico a DOAJ. Muy bien. Nancy León, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar la reaplicación? Pues cada que DOAJ haga un llamado para reaplicación, ¿cierto? Maguina Campos, si una revista ingresara primero a DOAJ y luego a Redalic, ¿se puede solicitar el servicio de envío automático desde Redalic? Sí. Así es. En el momento que estés en Redalic, tú puedes enviarnos un correo a nosotros o a DOAJ y con gusto podemos ofrecerte este servicio. Y finalmente, la última pregunta, Adriana Vázquez, si se llegara a perder la indización tanto en DOAJ como en Redalic, ¿somos notificados en automático o debemos hacer una revisión continua en los sitios web? Para el caso de Redalic te respondo, de las revistas que estaremos revisando les notificaremos las modificaciones que les vamos a solicitar para seguir siendo parte de Redalic. Así que sí serás notificadas en el caso de que haya que hacer alguna modificación para no perder la indización en Redalic. En el caso de DOAJ, creo que no envía notificación, ¿verdad, Alejandra? No, solamente en el caso de, por ejemplo, las revistas que no reaplicaron en este último proceso, simplemente han salido del directorio, ¿no? Pero si revisan el sitio web hay un Excel donde pueden encontrar un listado de todas las revistas que estuvieron en el DOA y ahora han salido simplemente por no hacer la reaplicación. De acuerdo. Creo que son todas las preguntas al momento. Estamos justo ya 2 minutos pasándonos del tiempo. No sé, Alejandra, si quieras concluir. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos. Y si tienen alguna consulta, siempre pueden hacerla al correo del DOAJ, es feedback@doaj.org. Muchas gracias por haber estado conectados. Estén pendientes de sus correos electrónicos para las revistas que estarán recibiendo el Excel. Para las revistas que ya están en DOAJ y no las administra Redalic, si quieren ese servicio, también escríbanos a editores@redalic.org y seguramente en un par de meses estaremos haciendo un tercer webinar para dar cuenta de los resultados de las revistas que estén postulando durante las siguientes semanas. Les agradecemos mucho el estar con nosotros. La grabación nos preguntan si estará disponible. Hemos grabado esta sesión y la subiremos en algún medio. Les haremos llegar, ya sea de preferencia estén al pendiente de la cuenta de Twitter de Redalic, que es ahí donde estaremos publicando el link de la presentación. Agradecemos su presencia, un cordial abrazo desde México y nos vemos en el siguiente webinar. Y muchas gracias, Alejandra Manco. Saludos a todo el equipo de DOAJ. Gracias. Chao.